Bueno, hoy me toca charlar con una personalidad tucumana. La verdad es que si tengo que transitar por su currículum, probablemente 10 minutos mínimo pueda ocuparnos, ¿eh? Pero quiero destacar un par de cosas. Catalina Lona, que está con nosotros, y te agradezco que hayas venido acá, a ti bienvenida. Sería Estoy feliz de estar acá. Gracias. Abogada, empresaria, cónsul, rectora de una universidad. No soy rectora, soy presidenta de la fundación de la universidad. Hago la Sí. aclaración. Además es una persona que tiene una opinión muy importante en la sociedad, no solamente tucumana, sino argentina, porque, si no mal recuerdo, la revista Forbes la destacó como una de las mujeres de mayor influencia en el país en su momento, entre otras cosas. Por eso decía, si vamos a hablar del currículum, posiblemente nos ocupemos 10 minutos. Pero con estos datos me parecen importantes. La primera pregunta, ¿cómo se hace para que en una sola vida se pueda transitar por todos estos lugares, Katy? Mira, fuera de cámara hablábamos recién de algo muy interesante, que uno no llega a donde está porque sí. Uno se autoconstruye. Y quizás yo desde muy chiquita sabía o me había propuesto que quería hacer cosas importantes. No sabía bien qué ni cómo. Lo primero que dije es estudiando y siendo muy buena alumna. A mí en mi vida hubo una cosa que es un antes y un después, que me llevó a hacer muchas cosas, y fue la muerte muy temprana de mi hermano del medio, que me llevaba 11 años, en un accidente de aviación. En una forma casi heroica, porque era para salvarle la vida a un amigo que era paracaidista y se había tirado mal. Entonces, cuando mi hermano logró descolgar el paracaídas de la cola, el avión había perdido mucha altura, se vino abajo y el chico se salvó y él se murió. ¿Te imaginas que yo tenía 8 años y mi familia quedó tan destruida que cada uno estaba ensimismado en sus cosas, en sus propios sufrimientos, y yo tenía 8 años. Tenía que seguir yendo al colegio, tenía que seguir haciendo mi vida. Mi madre estuvo 2 años casi encerrada en su cuarto. El psiquiatra iba a verla a la casa. Mi padre trabajaba y mi hermano mayor hablaba muy poco. Entonces, yo empecé a construirme sola desde entonces y creo que quería recompensarles a mis padres ese sufrimiento y el sufrimiento de ser inmigrantes, porque también es muy duro en la Argentina, en esa época también era durísimo ser primera generación. Te tenés que construir. También siento que le debo a la Argentina mucho, por eso he hecho demasiadas cosas, por eso me he quedado acá, porque el país que le da de comer a tus padres y que te permite a vos llegar a algunos lugares, tenés que ser agradecido. Y a mí me enseñaron que si vos tenés agradecimiento, es la madre de todas las virtudes. Ahora, Katy, acabas de decir algo que me parece importantísima, que de muy chica, como que ya sabías qué querías hacer y además recompensar a tus padres. Sí. Eso significa un tremendo peso, ¿no? Desde muy niña. Yo no me daba cuenta que eso era un peso. Jamás me pregunté qué quería yo, sino que yo elegía cosas, ser cosas para ellos y que el nombre de ellos quedara muy alto. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi mamá se llamaba Vilma Domian, se escribe Domijan, y mi padre Iván Lonatz
pero le pusieron Juan cuando entró a la Argentina, porque sí, la traducción de Iván es Juan. Bueno, Entonces bien. Juan Lónaca. Vinieron en momentos diferentes, se conocieron acá, o sea, es que la comunidad croata se casaban entre ellos, no, como que no se mezclaban demasiado, ¿no? Y la vida de ellos fue bastante dura, entonces yo dije, además de esa vida tan dura, perder un hijo tan joven, yo les tengo que dar cosas, tengo que ser la mejor hija, pero además recompensarles la vida y todo lo que hacen por mí. Y fíjate qué cosa tan extraña que hace como un mes yo presenté un libro con Susana Maidana. Con Susana, Se llama Ideas Yuxtapuestas. Y Susana me propone, che, en vez de currículum, ¿por qué no hacemos una hojita de vida? Una página de cada una. Y me pareció una buena propuesta disruptiva para un libro. Y me di cuenta de un montón de cosas. Es como si hubiera hecho un psicoanálisis de pronto, de años, y escribir esa página me hizo dar cuenta primero de la mochila que hablas vos y de que nunca me había preguntado de qué tenía ganas yo. Y que todo había sido y sigue siendo por y para ellos, que ya no están. Mis padres eran muy mayores. Yo vine, mi hermano mayor me lleva 14 años y mi hermano menor me llevaba 11. El del medio, el que murió. claro, que falleció. Así que yo tenía padres grandes. Pero ¿sabes qué? Amo lo que hago y me gusta todo lo que he hecho. No reniego de absolutamente nada, al contrario, porque a todo lo que he hecho lo he disfrutado. Y creo que la única cosa que no fue una satisfacción para mi papá, sino todo lo contrario, fue cuando le dije que iba a estudiar abogacía. Casi se muere. Ah, no me digas. Casi se muere y me dijo, abogacía, sí, papá. Esa sí era mi vocación. Eso sí era para mí. Entonces me dijo, pero hija, vas a ser una ave negra. Oh, Y bueno, lo que pasa es que los abogados, no sé, antes tenían una pésima fama. En realidad, ave negra se le decía a los procuradores. Sí. Y le digo, papá, ¿vos qué esperabas de mí? Y me dijo que sea farmacéutica. Yo dije, farmacéutica, no había. Le digo, no hay chance, perdóname, eso no te puedo dar. Claro. Y vos es que me puse a pensar que antes, cuando nosotros éramos chicos, las farmacias estaban en las casas, ¿te acordás? Las boticas. Claro, Sí. era la farmacia y atrás estaba la casa. La casa, Entonces sí. yo pienso que él debe haber dicho, ella va a tener la familia, Claro. no va a descuidar la familia Claro. y no va a descuidar su negocio. Claro. Pienso que era por eso que quería que yo sea farmacéutica, pero no había ninguna posibilidad. Claro, entiendo. Ninguna. Vos sabés que entre tantas cosas del currículum también sos mamá. Sí. Y esto un poco de que me contabas de esta mochila que me pareció cuando leía tu historia, que cuando de niño nosotros tomamos algunas determinaciones por lo que vemos y especialmente queremos hacer sentir bien a nuestros padres, sin querer nos ponemos ese peso. Y después lo que nos cuesta sacarlos y sentirse o no sentirse culpable, ¿no? Digo, como mamá, ¿pasó algo así? ¿Cuál fue el vínculo con tus hijos viendo esa experiencia? Yo tengo 2 hijos, Sí. uno varón y una mujer. Tengo un hijo de, no sé si 44 o 45, porque ya perdí la cuenta. Y una hija de 34. Se llevan casi 10 años entre ellos. Sí. Y he tenido un vínculo distinto, muy distinto, porque con mi hijo mayor, que era de mi primer matrimonio,
Prácticamente nos criamos juntos. Yo me casé muy chiquita. Hacía días que había cumplido 20 años. No me había recibido todavía. Y lo tuve a los 23. Me quedaban 2 materias para recibirme y tenía otra posición económica, porque a mí no me gustaba pedirle nada a mis padres y yo tenía que hacer todo. Y encima tenía un bebé que lloraba y lloraba y lloraba porque mi hijo más grande lloró hasta los 4 años, me jodió desde su concepción en el seno materno, como le digo yo. Y yo he sentido eso, que nos criamos juntos, los dos, solos, ¿no? Y cuando yo digo, porque lavaba pañales, me dicen, che, ¿y los descartables? Y eran caros, había que pagarlos los descartables. Claro. Salían en esa época recién. Claro. Pero me pasó algo, ahora lo veo gracioso, pero en su momento fue trágico, porque yo había juntado un montón de pañales durante los 9 meses, pero de los baratos, que no voy a decir la marca, porque estaban los baratos y los importados. Sí, claro. Y cuando nace este chico, se brota entero y la enfermera me dice, es alérgico a los pañales. Yo me quería morir, porque toda la plata que yo ganaba era para los pañales. Ay, la farmacia me cambió 10 paquetes de los baratos por uno de los caros. Me duraron un mes. Y después, querido, a lavar pañales de tela, chiripa, que ahora nadie sabe de qué se trata. Hasta había que hacerlos hervir. Entonces yo en mi casa hacía todo, no dormía porque tenía un hijo muy jodido y estudiaba. ¿Y en qué trabajabas? Decías tenías muy poco dinero. ¿Cuál era, cómo hacías alguna tarea puntual? ¿Trabajabas en la época? Vos te vas a reír mucho. Y hasta me da un poquito de pudor decirlo. Yo era modelo. Y en esa época no es como ahora, que es como hobby. En esa época se ganaba bien. Y además preparaba alumnos de la facultad. ¿Y por qué te da pudor? Bueno, qué sé yo, porque la gente lo ve como una cosa frívola. Y para mí no lo era. Claro, total. O sea, pasarelas. Sí. Ah, mira. Sí, hasta filmé 2 cortos publicitarios para el cine. ¿Se puede decir sí, marcas? Sí, dale. Uno para Kansas City, que ya no existe, eran los jeans Kansas, que estaban de moda en esa época, y otro para Salvik Deportes, bien, que pone la parte de Salvik Vestir. Claro. Bueno, y en ese momento había un basquetbolista que estaba de moda, tucumano, que se llamaba el Nene Díaz Barrera. Ah, claro, sí. Famoso. Claro. Y con él filmé la propaganda de Salvik Deportes y Salvik Vestir. Porque él aparecía jugando al básquet, yo jugando al tenis, y después aparecíamos muy bien vestidos los dos en un barcito. Lo voy a googlear esto. Googlealo, por favor. El barcito era La Reja, que estaba pegadito al Sanatorio Modelo. ¿Te acordás? Claro, un bar chiquitito divino que había. Sí. Y en esa época eso se pagaba muy bien. Claro. Sí. Claro. Ah, mira, vos sabés que entre el currículum iba a decir, lo único que falta es que seas actriz, pero no sabía que sí transitaste por ahí. Ah, mira, un poco por ahí. Sí. ¿Qué más a este currículum, por Dios? Bueno, hice teatro con Rolo Andrada. Con Rolo. Ah, mira, sí. Qué bueno. Katy, vos sabés que no sé cómo, no te veo como mamá. Sabes que yo tampoco me veía. No sé si te pasa a vos, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Veo a una persona y más o menos intento definirla, quizás por su postura, su mirada, su altura y todo lo demás. Y sí te veo como modelo desde ya, como empresaria y todo lo demás, pero no te veo como mamá.
juro. Es que nunca me lo propuso en realidad. Ah, Fíjate vos que yo me acuerdo, yo demoré mucho tiempo en quedar embarazada, pero a mí no me importaba. ah, El que era mi marido en ese momento sí sufrió un montón porque, bueno, ya quería tener un bebé. Y yo decía, ¿y este por qué sufre, no? claro, claro, claro. No era, quizás como para otras mujeres, un proyecto de vida insalvable. No, no. Si me están viendo mis hijos, me van a matar, pero yo creo que el ser madre es un mandato eterno, viene desde siempre, ¿no? Que la mujer está hecha para ser madre, que si no sos madre no te realizas en la vida. Y eso es mentira. Te realizas de 1000 formas. Claro. El ser madre es una tarea bastante complicada, al menos para mí sí lo fue. Claro. Y te diría que de todo lo que he hecho en mi vida, lo más difícil para mí ha sido ser madre. Claro. No reniego de eso, adoro a mis hijos, pero descreo de ese mandato, absolutamente. Y Ahora. para mí ha sido, sí, una cosa natural, pero yo tenía otros objetivos. Claro. Ahora, si te veo en el rol de mamá, sí te veo como una mamá exigente. Sí, muy exigente. Pero ¿sabes qué? Los hijos hacen lo que quieren al final. Porque así tengo 2 hijos tan distintos entre sí. Y uno proyecta, necesariamente uno proyecta en los hijos y los ves de alguna manera. Claro. Y yo en mi hijo varón, que es muy inteligente, lo veía como un gran profesional. Le faltan poquísimas materias para recibirse de abogado y un día dijo, no voy a ser abogado, no me interesa. Claro. Bueno, es rockero, es motoquero, es bohemio, labura lo mínimo indispensable, le enseña a tocar la guitarra y la batería a niños, porque a él le gusta tratar con niños. Y Claro, yo claro. nunca me imaginé tener un hijo así. Me ha costado mucho aceptarlo. Y tengo una hija que sí, Sí. es exactamente lo que yo me imaginaba. Sí. A veces me veo muy reflejada en ella, Claro. ¿no? Claro. Claro. Y estoy... Y ella se debe ver Sí. reflejada en vos desde ya. Sí, sí, por supuesto. Me imagino. Por supuesto que sí. ¿En qué momento sos una de las personas aquí en Tucumán, y sin duda referente del país, que levantan la bandera en defensa de los derechos de la mujer? Sin duda. Siempre. Siempre. ¿Ocurrió alguna situación en la cual te hayas sentido en una posición como mujer que había que salir a defender y hacer sentir la voz de las mujeres? ¿Ocurrió alguna situación puntual? ¿Qué? Sí. Primero en la facultad y ni te cuento en tribunales. Ahora la mayoría son mujeres, antes no. Y tenía que andar a los codazos y a los pechones, ¿no? Bien en criollo te lo digo. Y yo me imponía. Yo me acuerdo una vez, estaba en una secretaría esperando que me entreguen un expediente y entra un abogado muy famoso, viejito ya en ese entonces, e intenta pedir él primero. Le digo, doctor, disculpe, yo estaba primero. Y me dice, pero chiquita, usted no respeta las canas. Ah, claro. Y le dije, doctor, usted no respeta las polleras. Yo estoy primero. Y acá somos abogados los dos. Cosas así tengo miles para contar, pero sí, en tribunales fue fatal, pero me gustaba esa lucha, ¿sabes? Me gustaba esa lucha, me gustaba que otras mujeres también me siguieran en eso.
¿Y en el mundo empresarial? ¡Oh! Imagínate. Imagínate el mundo azucarero. Todos hombres hipermachistas. Lo siguen siendo. Mi hija también lo padece, pero ya no tanto, porque ha abierto un camino. No había nadie, mujer, nadie. Ellos se sentían superhombres. Pero yo no les daba esa categoría, para nada. ¿Sabe por qué? Porque hay que estar preparado. El conocimiento mata cualquier cosa. La argumentación, Claro. hecho, ¿cómo es que dicen ustedes? Dato mata relato. Sí, exacto. Se trataba de eso. Claro. Yo no era una improvisada. Claro. ¿Sentís que lograste cambiar un poco eso? Sí, las mujeres han conseguido mucho. Han conseguido mucho. Falta un montón. Claro. Falta un montón. ¿Y sabes qué me da bronca? A ver. Porque ser feminista en serio no es ponerte un pañuelo verde y hacer pavadas en una plaza. No, no pasa por ahí. Ni desnudarte en una catedral, ni hacer falsas denuncias. Porque hoy si vos vas a tribunales y preguntas cuántas denuncias hay de mujeres maltratadas, hay miles por día. ¿Por qué? Porque la ley hoy te da razón porque sos mujer. Claro. Es lo mismo que un juicio laboral. Si un empleado te ha hecho un juicio, relájate y goza, querido. Porque la ley laboral argentina, que aún no la han cambiado, aunque habían prometido, es así. Gana el empleado. Aunque te haya robado, haya hecho lo que ha hecho, gana el empleado. Y con las mujeres pasa lo mismo, ¿entendés? Entonces yo creo que eso ha desvirtuado un poco el verdadero feminismo y no nos hace bien. No nos hace bien. Estas que andan haciendo estas cosas, estas tonteras, como digo yo, en las plazas, no nos hacen bien. Eso no es enarbolar la bandera del feminismo. A ver, la fórmula sería entonces prepararse la mujer. Por supuesto, en tu lugar, hacer lo mejor posible las cosas y dar la lucha que tenés que dar dentro de tu ámbito. Desde el conocimiento. Vos no vas a cambiar solo todo un país y toda una sociedad. No, porque sos una persona nada más. Ahora, si todas las personas individualmente hacen lo mismo y que lo que corresponde hacer, ahí cambia la cosa. ¿Pero no será que es una cuestión cultural nuestra también, Katy? Bueno, el norte es muy machista, el norte argentino, y la industria azucarera tiene muchísimo que ver. Muchísimo. Porque era la ley del patriarcado. Y además también nuestras leyes más antiguas, no te olvides vos, el mayorazgo, que era que la herencia se la daban al hijo mayor, varón. Gracias a Dios, eso hemos ido logrando. Y eso es muy importante. Después cuando salió el voto femenino, sé que yo me enojé y dije, ¿por qué tiene que haber un cupo? No el voto femenino, discúlpame, el cupo femenino en las listas. Dije, está mal, porque vos te tenés que ganar un lugar. Pero me hicieron dar cuenta, porque yo sé escuchar, me hicieron dar cuenta que siempre hay una bisagra intermedia entre lo que no debe ser y lo que tiene que ser. Si no había un cupo, jamás una mujer iba a llegar a una lista. Jamás. Por el sistema. El sistema te aplastaba. Pero yo sí creo que esa ley tiene que cesar en algún momento. Y que las mujeres ya por sí solas están demostrando en el mundo entero que, primero, que saben gobernar, segundo, que lo hacen mejor, tercero, que evitan guerras, salvo la Thatcher, pero es la excepción, ¿verdad? Si no, no habría regla. ¿Y así son las mujeres croatas? Bueno,
Bueno, yo traje a Tucumán a la presidenta croata, no sé si vos te acuerdas, en el gobierno de Mansur, fue el único mandatario, la única mandataria europea en ejercicio que vino a Tucumán y que se hizo una gran comida en el Salón Blanco. Y bueno, fue muy premiada. La Universidad de San Pablo le dio un honoris causa y era tan inteligente esta mujer. Había sido durante 8 años vicepresidenta de la OTAN y había sido durante 10 años embajadora en Washington. Bien. Hablaba 8 idiomas, dio sus discursos en un español perfecto. Y en ese momento estaba discutiéndose la ley del aborto. Croacia es el país más católico del mundo. Sin embargo, tenía la ley del aborto. Entonces, cuando ella entró a la universidad, los periodistas todos se abalanzaron. ¿Y usted qué opina del aborto? ¿Usted qué opina del aborto? Y ella dijo, lo que yo opine no tiene ninguna importancia. En mi país, el aborto es legal. Mira vos. Eso es una respuesta. Claro. Y mirala a la Giorgia Meloni. ¿Te gusta o no te gusta esa derecha? Exacto. No importa si te gusta. Pero no podemos negar el liderazgo que tiene hoy en Europa. Claro. Katy, vamos a hacer una pausa y en la próxima me encantaría transitar un poco por la política y la educación. ¿Te parece? ¿Cómo no? Me encanta. ¿Sí? Hacemos una pausa en Personalmente, ya estamos de vuelta. Bueno, seguimos charlando con Katy Lonac. Siempre se dijo que Argentina es rica, que es un país rico. Los otros días, escuchando a un economista, Valverde, un economista, entre tantos otros economistas, decía que para definir si un país era rico se tenía que basar en 3 puntos. Argentina tiene recursos naturales, es rico en eso. Industrias, es rico en eso. Ahora lo que no es rico es en el recurso humano. Entonces, ese recurso en otros lugares del mundo sí es un valor importante y se lo podía definir al país como tal. Hablaba de que el recurso humano era tan bajo en la Argentina que por más que tengas recursos naturales tan altos, incluso en industrias, si el recurso humano no lo emparejaba, seguíamos siendo un país pobre. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Sí, claro. A ver. Primero, estoy absolutamente convencida de que Argentina es un país rico, es un mito. Argentina no es un país rico. Argentina fue un país próspero. Vos sos un país rico cuando lográs influir en decisiones mundiales. Y Argentina nunca influyó en decisiones mundiales. Los recursos naturales hoy no tienen tanta importancia. Fíjate que los países más ricos, que no son ni China ni Estados Unidos, sino son Luxemburgo, Islandia, son países que manejan biocombustibles y dinero, las finanzas. Lamentablemente, ningún gobierno nacional en Argentina entendió que Argentina tiene biocombustibles. De hecho, hoy las naftas están mezcladas al 12% con etanol, pero nunca tomaron eso como una política de gobierno nacional. Cuando empezó la zafra este año, yo di una entrevista a un medio y dije que las autoridades nacionales no conocían las economías regionales.
En el acto me habló alguien del gobierno de Milei y Sí. me dijo, ¿qué estás haciendo política para el kirchnerismo? Y yo le dije, no, pero estoy absolutamente convencida que ustedes no conocen las economías regionales. Claro. Ni ustedes, ni los anteriores, ni los anteriores. Argentina, en realidad, cuando se dé cuenta que puede ser una potencia con eso, probablemente pase a ser un país que no tan solo se autoabastezca de su propio combustible, Sí. porque, fíjate vos, la Cristina decía que la soja es un yuyo mágico. Sí. Y yo digo no, el yuyo mágico es la caña, porque la caña de azúcar tiene 102 subproductos que puede hacer. Claro. Entre esos, el etanol y la energía eléctrica, que ya se está haciendo. claro. ¿Y por qué no se hace? Bueno, venimos luchando desde hace mucho para que nos suban el corte Sí. al 15. Al 15. En realidad no hay ciencia, hay que copiarle a Brasil. Yo digo que las cosas buenas están hechas y hay que copiarlas, no es ninguna ciencia. Los motores flex son el futuro, no los motores eléctricos. Nos están mintiendo mal, porque además un motor eléctrico no es una energía limpia, porque para hacer electricidad vos necesitas quemar carbón. Y eso es lo más sucio que hay. Sí. Al margen de que tampoco te dicen que cuando compras un auto eléctrico la batería te dura 7 años. Chau auto, se terminó. claro. No importa el valor de reventa ni nada. Pero volviendo a la Argentina, yo creo que la Argentina, el gobierno nacional, tiene que darse cuenta que a través del etanol va a ser un país importante. ¿Puede decir que no se da cuenta? No, no se da cuenta porque no saben. No saben. Y te digo, no son estos solamente. No lo sabía el kirchnerismo, no lo sabía el macrismo. No saben porque no... Fíjate, nosotros en la época de Néstor Kirchner invitamos al Ingenio a comer a Moreno. Estaba Moreno y lo invitamos al Ingenio. Y él se creía muy chistoso, ¿no? Sí. Sí. Entonces dijo, ¡ah! ¡Qué industria! Pensar que yo creía que el azúcar se hacía en las góndolas. Claro. Era el Estaba a ministro cargo de del comercio, claro. el secretario de comercio de la Nación. Perdón, la industria azucarera fue la primera industria pesada de Argentina. La primera, nunca dejó de serlo, porque fíjate que aún en las malas épocas de Onganía, donde se cerraron los ingenios, Sí. se cerraron muchos ingenios, la industria azucarera siguió adelante a través de CONASA, e intervenida por el gobierno, y después se levantó y volvió a tener su gloria. Y hoy hay una ley de biocombustibles que jamás se cumplió. Hoy no tiene precio el etanol, ¿a vos te parece? Claro. Ni el azúcar, ni el etanol tienen precio. Si nos tendrían que estar cuidando como si fuéramos un cristal, porque el futuro está acá. Es el futuro energético. Es lo que está haciendo rico hoy al mundo. Porque el petróleo, te comento, que Argentina firmó el Tratado de París. Sí. Si vamos a cumplir las leyes internacionales, los convenios internacionales que tienen la misma calidad de una norma constitucional, y Milei dice que vamos a cumplir todo, Sí. En el año 2030 no vamos a poder usar más petróleo, aunque nos sobre, que no nos sobra, porque Argentina es un país comprador de petróleo, Claro. importador de petróleo. Sí, sí. No nos sobra. Sacar petróleo de vaca muerta es casi imposible. Sí podemos sacar gas, pero petróleo es muy difícil y es de mala calidad. Entonces, Claro. la salida es el etanol.
Hasta podríamos exportar, Claro. no solamente que sea para el mercado interno. Sin embargo, hay una ley que dice cómo se debe fijar el precio, que no la han cumplido nunca jamás. Después la cambiaron por una costumbre de que cuando suba el combustible iba a subir el etanol, pero tampoco se cumple. Entonces hoy estamos como a la deriva con una industria que requiere millones de dólares para ser mantenida y nosotros no tenemos una recompensa económica y sin embargo seguimos invirtiendo y seguimos invirtiendo y seguimos invirtiendo. Claro. Quiero volver al tema del recurso humano. Sí. Sí, Yo creo que Argentina... Me interesa mucho tu opinión sobre el recurso humano en la Argentina. Sí ha cambiado el recurso humano en Argentina, es verdad. Antes había más gente preparada. Sin embargo, las universidades argentinas siguen siendo muy requeridas en el mundo y nuestros profesionales también. Eso te lo puedo decir desde mi lugar en la universidad, que nuestros alumnos, la mayoría se van y tienen muy buenos trabajos. Y a mí se me parte el corazón cada vez que se va un chico, porque yo lo formo para que se quede y haga grande la Argentina. Pero ¿cómo le digo quédate? No me da la cara. Las estadísticas marcan en la Argentina que el nivel educativo es altísimo, el porcentaje de niños que no terminan el secundario. Bueno, son números que no favorecen para nada. A ver, el 50% de los niños no comen en la Argentina. ¿Cómo vos a un niño que no come, que está mal nutrido, le vas a exigir que estudie? Eso es imposible. Es imposible. Eso es lo que tenemos que subsanar ya mismo, pero no solamente con dádivas, no solamente abriendo comedores, no, eso lo tenés que hacer como un primer impulso, porque bueno, hay que sacarlo al chico del hambre, pero tenés que poner escuelas de oficio. Tenés que rever qué está pasando con las escuelas tradicionales. Tenés que rever qué está pasando con todo el contexto de educación en la Argentina, porque están enseñando lo mismo que hace 100 años, de la misma forma que hace 100 años. Perdón, llegó la inteligencia artificial, les guste o no les guste. Entonces hoy a un chico, vos en una escuela, no le tenés que dar certezas, le tenés que dar dudas. ¿Y qué tiene que ser el maestro y el profesor? Un gran actor. Tiene que seducir al alumno. Y cuando te digo el alumno, te digo de la primaria, de la secundaria y de la universidad. Ya no sirve que vos te pares adelante de una clase y des una clase magistral. No sirve para nada. Ahora, todo esto que mencionás que es ideal, parece lejano en la Argentina. Mira, no tan lejano. Bueno, sí, desde lo político es lejano. Tenés razón. Tenés razón. Porque los políticos no escuchan. Yo lo hago desde lo privado. Nosotros tenemos en la Florida, frente al Ingenio, una escuela gratuita donde van los hijos de los obreros y de los empleados gratis. Es una escuela modelo, porque hay gente de la ciudad que me pide asiento para ir a esa escuela. Sí. A partir de entonces, el pueblo ha cambiado así, de blanco a negro. Porque antes solo había una escuelita parroquial y los niños no se educaban. El pueblo ha cambiado muchísimo desde que tenemos esa escuela, que ya hace bastantes años. Y después a los 2 mejores promedios se los beca para que vayan al secundario de la San Pablo T, que es el IPRE, el Instituto Preuniversitario, y luego estudien la carrera que quieran, becados. ¿Sabes qué? Uno nunca sabe dónde hay un genio. ¿Y vos sabés quién es el mejor alumno del Instituto Preuniversitario? Una chiquita de Florida, que compitió por el primer premio de química en la Argentina. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos una educación diferente. Por eso el eslogan de la San Pablo es distinta como vos. No es un eslogan vacío, ni me lo hizo un comunicador especial. Es una idea mía, porque es distinta. ¿Vos crees que un niño sí.
que nace en un entorno de pobreza extrema, incluso de delincuencia, hoy en la Argentina, ¿puede cambiar esa realidad? Absolutamente sí. Hay otro problema, que no es nada de menor, es la droga. La droga se va a terminar cuando los gobiernos la quieran terminar. Y te lo dije todo. Lo difícil es sacar a un chico de la droga, pero educarlo no es para nada difícil. He escuchado muchas veces a muchas especialistas que cuando el entorno no te favorece, ni siquiera la escuela lo saca de esa realidad del niño. No es verdad. Yo también tengo mis objeciones ante esa visión. Ponémela adelante y yo le discuto todo lo que quiera. Eso no es verdad. El niño quiere educarse. El niño quiere ir a la escuela. Porque además, si la pasa bien en la escuela y se divierte, porque educar tiene que ser hoy una diversión para el chico. El chico se aburre, no va a estudiar. Ahora, si por ejemplo, hablemos de la primaria, si la maestra, en vez de poner uno detrás de otro tipo militaris, hace una ronda con los alumnos y se pone a la misma altura, sin perder el respeto, ni mucho menos, y en algún momento los chicos le hacen una pregunta y la maestra dice, no lo sé. Y juntos buscan la respuesta, se da una cosa mágica. Y hoy un chico tiene que salir de la escuela, del secundario y de la universidad con más dudas que certezas. Porque no hay certezas. Si fueras ministra de Educación hoy, acá en Tucumán, ¿cuál sería la primera medida que tomaría? Cambiaría toda la currícula, toda la currícula, y le exigiría a los maestros que se capaciten en cosas que realmente sirvan para el momento que se está viviendo, porque no se están dando cuenta que estamos en un momento de la humanidad como cuando se ha descubierto el fuego. Lo mismo. Oh, ¿no sabían lo que era eso? El fuego quemaba o el fuego servía. Ahora estamos en un momento donde la tecnología nos está llevando a una vorágine que si no la entendemos, que si no la aceptamos y no la sabemos manejar, nos va a llevar por delante. Resulta que en todos los bares, en las reuniones familiares y demás, yo escucho, todas las cosas que van a desaparecer con la tecnología, Dios mío. ¿Qué quieren hacer? La tecnología va a seguir adelante y el que no la entienda se quedará y pasará lo del chimpancé. ¿Sabe lo del chimpancé? A ver, ¿cuál es? El chimpancé tiene el 98% del ADN de un ser humano. Pero si vos lo pones aquí con nosotros, no vas a poder entrevistar a un chimpancé. Eso le va a pasar a la gente que niegue la tecnología. ¿Me entendés? Le va a faltar ese 2% y no va a entender nada. Pero ojo, tenemos que saber desde qué lugar vamos a saber usar la tecnología, porque no tenemos que perder la humanidad. Claro. Tenemos que cuidar el mirarnos a los ojos. No olvidarnos que somos humanos, Claro. pero que nuestra evolución darwinianamente no terminó. Tenemos un dedo de más en los pies, tenemos apéndice, Claro. tenemos sacro y coxis que no nos hace falta y nos hace doler la espalda. No terminó. ¿Y quién te dice a vos que esta tecnología que está surgiendo con tanta rapidez de la mente humana, porque no la inventó un Dios que cayó acá, no, la inventó la mente humana, por lo tanto no es artificial. Sí, sí. A mí no me gusta que se diga inteligencia artificial, pero no hay otra forma de nombrarla. En los 90 recuerdo que los especialistas decían, para el nuevo siglo, el ser humano tiene que tener un oficio o profesión,
saber de economía y manejar idiomas para enfrentar este nuevo siglo. ¿Qué le sumarías al futuro? Hace 20 años Santiago Bilinkis, a quien yo admiro Sí, profundamente, coincido, sí. escribió uno de sus libros donde decía: no le hagan perder tiempo a su hijo estudiando inglés, porque falta muy poco para que haya una máquina que nos traduzca en forma inmediata, y los teléfonos ya lo hacen. Es cierto que el inglés, como decía Pepe Mujica, no es el idioma de los gringos, es el idioma con que China se comunica con el mundo. Y que saber inglés te abre un montón de puertas, Sí. pero ya no es imprescindible. Bueno, nosotros hemos tenido presidentes, que no hablaban inglés. Sí, sí. No sé si este habla o no habla, no tengo idea. Debe hablar, pero siempre veo un Hemos traductor tenido con canciller Claro. que no hablaba inglés. No me acuerdo el nombre, por eso no lo menciono. Digo, pero de estos recursos que debíamos contar un joven para el nuevo siglo, que ya estamos Sí. transitando, ¿qué le sumarías? ¿Qué es lo necesario para que un joven, a partir de ahora, con tus conocimientos y experiencias tanto educativos como empresariales, necesita para Mirá, vivir y existir? La educación sigue siendo indispensable, Claro. porque aunque vos tengas la inteligencia artificial, yo les digo a los jóvenes: no necesitas estudiar porque te lo dice todo, la inteligencia. Pero a ver, si viene alguien y te dice: che, haceme una casa, ¿vos qué vas a buscar en la inteligencia artificial? O si alguien te plantea un problema médico, ¿qué le vas a plantear a la inteligencia artificial? Por eso es que hay que sembrar dudas. Entonces, hoy tenés que tener las carreras universitarias, Claro. tenés que estudiar, pero no de la forma que se ha hecho hasta ahora. ¿Sabes por qué? A ver. Porque la educación también es un producto que se vende o desde el Estado, en las universidades de gestión pública, o en las privadas, porque son de gestión privada. Todas las universidades son públicas. Unas tienen gestión pública, otras privada. Pero si vos le enseñas a un chico, como he dicho hace un momento, lo mismo que hace 100 años y del Claro. mismo modo, Claro. estás estafando a ese chico. Le estás vendiendo pescado podrido porque no le sirve lo que estás enseñando. El chico ya no va a que le pongan conocimientos. Va en búsqueda de otra cosa. Y vos lo tenés que preparar desde otro lugar. El profesor ya no tiene que ser esa persona que tenía el poder absoluto y vos... No, que se bajen del púlpito. Claro. Mira, yo le pregunté a una gran pedagoga en un congreso internacional y le dije: ¿qué tiene que tener un profesor para que sea atendido por sus alumnos? Y me contestó: tiene que ser un gran actor. Un gran actor. Sí. Ah. Y yo estoy absolutamente convencida de eso. Tanto en la primaria, en la secundaria, como en la universidad. Tiene que seducir. Y hoy se seduce a través de la duda, Mira. no de la exactitud de una certeza. Vos haces política a diario, Sí, desde distintos lugares que ocupás, ¿sí? Pero no te vi en una banca porque no se pudo dar, o vaya a saber por qué, o te desilusionaste de la política, cuando en alguna oportunidad pudiste... hay que decir la verdad, ¿ven? Hay que decir la verdad. A ver, esa es la idea. Siempre me gustó la política. De hecho, yo he sido candidata en la época de Miranda, Sí, ¿te acordás? Sí, sí. Cuando había sublemas, que estuve con Cuno Vergés. Y me robaron los votos, fue un desastre. Había ganado, pero me robaron los mirá. votos. Pero gracias a Dios, porque ¿sabés qué? Si no, no tendría hoy una universidad. Porque fue justo a mis 40 años. Mira. Y después, bueno, sí, seguí militando. Y yo tenía un sueño y era ser senadora. Y me acuerdo que yo era amiga de José Alperovich.
Y fui a verla al despacho y le dije, che, José, yo creo que yo ya he hecho méritos y que me merezco un lugar. Creo que tengo muchísimo para aportarle a la provincia Sí. y yo quiero el cargo de senadora. Y me dijo, flaca, deja de joder porque es para mi prima, la Betty Mirkin. Ah, Sin palabras. Después de eso, lo que yo siento es que no me quieren cerca. Sí, me llenan de honores, bla, 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 pero no me quieren cerca. Y está bien, no hay problema. Además ya soy grande, tengo 67 años y creo que hay que darle lugar a los jóvenes. Hay jóvenes que son súper formados y que están muy desilusionados porque nadie les da lugar. Se tiene que terminar esto de las monarquías donde está la abuela, la madre, el hijo, el padre, la cuñada. Basta, basta. Tiene que llegar el más capaz. Si no, no vamos a salir nunca adelante. ¿Vos nunca. crees que Milei llega por la desilusión de la que hablas? Pero por supuesto, ¿vos te crees que Milei por tonto ha cantado rock y ha hecho, todos los hemos criticado y me han dicho, ay, ¿cómo va a ser un recital de rock? Vivísimo el tipo, ganó con el voto de 16 a 20 años, vivísimo, le dio a los chicos lo que los chicos querían, rock, pero no sabe rodearse. No sabe rodearse. Y lamentablemente en Tucumán no se armó un partido sólido, no se armó un partido, digamos. Entonces, ¿Vos crees que tiene fecha de vencimiento el peronismo? ¿O el kirchnerismo? es difícil tirar un mito, porque cuando yo veo a un chico de 18 años gritar ¡Viva Perón!, no tiene la menor idea de quién era Perón. Y te dice, sí, porque mi abuelo me contó, es un mito muy fuerte. El problema del peronismo es que es una página en blanco donde cualquiera escribe lo que quiere. ¿Cómo es posible que bajo la bandera del peronismo lo hayamos tenido a Menem, a Kirchner, izquierdas, derechas, cualquier cosa, cualquier cosa? Hasta Perón, cuando volvió en el gran evento de Seiza, Sí. ¿no les dijo imberbe? ¿No entendieron nada? No entendieron nada. Entonces, claro, es muy fácil decir, soy peronista. ¿Qué es ser peronista? A mí ayer una amiga me dice, vos no vais a entender nunca lo que es seguir una doctrina. Le digo, perdóname, ¿vos creés que siguen una doctrina? ¿Cuál doctrina? ¿Vos lo leíste a Perón? Porque a mí Johnny Cunio le agradezco. Me dijo, no puedes ser candidata si no lo lees a Perón. Claro. Yo quisiera saber quiénes de los que se dicen peronistas saben 3 premisas de Perón. 3, no les pido más. Pero no, te hace ganar elecciones. ¿Crees en las doctrinas todavía? Creo en los principios. Y soy muy pragmática. Yo creo que los tiempos están cambiando muy rápidamente y es muy difícil encorsetarte en una doctrina. Tenés la obligación de ir cambiando, pero el principio no cambia. El principio de honestidad no cambia. El principio de amor a la patria no cambia. El principio de trabajo no cambia, cuando me preguntabas mano de obra en la Argentina. Lamentablemente el peronismo acostumbró muy mal a la gente. Y sí soy una convencida que las leyes laborales tienen que cambiar, porque la CGT es un antro de corrupción.
les guste o no les guste a los que me estén escuchando. La CGT es un antro. La gente vota, estas últimas elecciones en Argentina se vio disruptiva, ¿no? Sorpresiva los resultados. Es como que, por eso te preguntaba si creías en las doctrinas, porque la sensación que tengo, incluso escuchando analistas, que ya no se está guiando por eso, sino por la persona, por el candidato, sea del color que sea, ¿no? Si el candidato tiene, además de sus ideas, conexión con la gente, buscar las necesidades que hoy les hace falta, pero no importa el partido que representen. Por eso te decía si entendías la doctrina. Y si no es así, evidentemente vamos a un nuevo escenario político en la Argentina en donde se votan a las personas. ¿Coincidís con eso? Absolutamente. Absolutamente. Hoy la mayoría de las personas quieren verse reflejadas en alguien que los va a salvar. Porque el argentino, además, cree en la magia. Le gusta a alguien y quiere que lo salve mañana. ¿Y sabes qué? Acá hay una deuda. Y a la deuda hay que pagarla. Y sea el que venga, cualquiera que venga y nos diga la verdad y haga las cosas bien, va a tener que pagar esa deuda. Claro. Las deudas se pagan. Los países no quiebran, no pueden quebrar legalmente, pero la pasan muy mal. Y Argentina la puede llegar a pasar peor. Claro. Nos quedan los últimos minutos, Katy. Qué pena. La verdad es que para mí es un orgullo charlar con vos. Es una historia riquísima la que tenés. Pero me gustaría en estos últimos minutos que algunos principios tuyos. Escribiste en tu libro ideas yuxtapuestas sobre la vida, sobre la muerte, sobre esas cosas que son duras de incluso aceptarlas y demás. ¿Qué etapa de tu vida estás ahora? Contame. Bueno, vos sabés que yo he atravesado una enfermedad muy grave, un mieloma múltiple en la sangre, muy repentino. No se cura, se controla. Yo estoy muy bien tratada, estoy controlada, me siento re bien. Pero claro, obviamente sería una tarada si no te dijera que eso no me ha hecho repensar sobre la finitud. Porque si bien es cierto, todos estamos con el boleto picadito, hay algunos que nos han hecho dar más cuenta de que el boleto está picadito. Yo sé cuántos años puedo vivir. Entonces sí, escribí sobre la finitud, esa extraña compañera. Hay que amigarse con eso, ¿sabes? Nadie quiere. Duro. No, no es tan duro. No, porque la muerte es lo único que le da sentido a la vida. Porque si nosotros fuéramos eternos, no haríamos nada. ¿Cómo que sabes cuántos años te quedan? Sí, lo sé. No lo voy a decir, pero lo sé. Obviamente existen los milagros, existen las cosas nuevas. Ahora dicen que los rusos o los chinos, no sé, han sacado una vacuna contra el cáncer, qué sé yo, no lo sé. Sí, me encantaría que salga algo nuevo, me encantaría. Yo ya tengo un trasplante de médula, no se pueden hacer dos. Los médicos me van a entender, pero estoy muy amigada con la idea. Y ¿sabes qué? No me queda nada pendiente. Nada. He hecho todo lo que he querido. Y encima la vida me ha regalado unos nietos adorables. Si estuviera don Juan o Iván y tu madre ahora, ¿se sentirían orgullosos? Me lo he preguntado muchas veces y no lo sé, porque mis padres nunca me han exigido nada, porque tampoco han tenido la necesidad de hacerlo. No sé si era esto lo que esperaban para mí, pero esto es lo que yo les brindo a ellos, con
toda mi alma, mi vida ha sido para ellos. Eso no quiere decir que no la haya disfrutado, porque yo he disfrutado hasta de las malas épocas, hasta de lavar pañales he disfrutado. Y todos los días cuando me despierto digo, hoy va a ser un súper día. Llueva, haya sol, haga frío, no me interesa. Estoy despierta. No sé si mis padres, creo que sí, quiero creer que sí, pero no lo sé. Katy, muchas gracias. No, gracias a vos. Un placer, ¿sí? Fue un gustazo charlar con Katy Lonac en este programa que la verdad nos llena de orgullo. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a todos.